Dicen que algunas verdades no se descubren, se huelen. Y la mía empezó así, con algo tan pequeño, tan absurdo, que nadie habría sospechado. Antes de seguir, dime algo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad y país estás escuchando esta historia? Me llamo Valeria. Tengo 38 años. Y durante mucho tiempo creí tener una vida normal, incluso aburridamente estable. Matrimonio sólido, rutinas previsibles, silencios cómodos. Hasta que una señal mínima, casi ridícula, me hizo entender que en mi propia casa había algo que nunca debía ver. Y aún así, estaba ahí, esperándome. Mi esposo se llama Julián, 42 años, inteligente, metódico, encantador cuando quiere. El tipo de hombre que nunca levanta la voz porque no lo necesita. Julián no miente como los demás. Él organiza la verdad, la administra, la dosifica. Tiene ese humor seco, elegante, que hace que todo parezca lógico, incluso cuando no lo es. Durante años pensé que esa frialdad era madurez. Hoy sé que era cálculo. Porque mientras yo creía compartir una vida con él, alguien más compartía algo que a mí me estaba prohibido incluso sospechar. Hay momentos en los que la vida no se rompe, pero se desacomoda. Nada se cae al suelo, nadie grita, nadie confiesa. Simplemente algo deja de sentirse seguro. Eso fue lo primero que me pasó. Mi casa seguía igual, los muebles en su lugar, las fotos en las paredes, pero el ambiente había cambiado. ¿Alguna vez has sentido que todo parece normal y, aún así, algo te dice que no lo es? Yo seguía viviendo ahí, pero con la sensación incómoda de estar ocupando una escena que ya había sido modificada sin avisarme. Mi esposo no hizo nada evidente, y eso fue lo más inquietante. Seguía hablándome, preguntando por mi día, planeando cosas a futuro. Pero su mirada ya no se quedaba en la mía. Respondía rápido, evitaba profundizar, como si cada conversación fuera solo un trámite. Empecé a notar silencios nuevos, más largos, más densos. Silencios que no invitaban al descanso, sino a la sospecha. Dime tú, ¿qué harías si la persona con la que compartes tu vida empieza a estar presente solo en apariencia? Por las noches, cuando todo quedaba en calma, mi mente se activaba. Me levantaba de la cama sin saber por qué y caminaba por la casa como si buscara algo que no sabía nombrar. Abría la heladera, miraba el pasillo, pasaba la mano por los muebles. Nada estaba fuera de lugar, pero mi cuerpo no se relajaba. Era como si la casa supiera algo antes que yo. Y cada vez que intentaba convencerme de que exageraba, una sensación regresaba con más fuerza. No todo lo que importa hace ruido. El olor apareció una noche cualquiera. No fue fuerte ni invasivo, pero fue claro. Talco infantil. Me detuve en medio del pasillo, respiré hondo y sentí un escalofrío. No había niños en nuestra casa, nunca los hubo. Al principio pensé que era imaginación mía, un recuerdo activado sin motivo, pero el aroma volvió. En la ropa, en el baño, incluso en el auto. Y cada vez que aparecía, algo dentro de mí se tensaba. Los olores guardan historias. ¿Y si esta no era la mía? Intenté ignorarlo hasta que empecé a notar el calendario. Siempre estuvo colgado en la cocina, pero de pronto dejó de ser invisible. Había fechas marcadas que yo no recordaba haber señalado. Días rodeados, anotaciones pequeñas, casi discretas. Cuando preguntaba, él respondía sin darle importancia, como si fuera obvio. Pero yo sentía que esas marcas no hablaban de nuestra vida juntos. Era otro ritmo, otra lógica, como si alguien hubiera organizado el tiempo pensando en otra historia. ¿Alguna vez sentiste que el tiempo de tu relación ya no te pertenece? Ahí entendí que no estaba frente a un problema puntual, sino frente a una suma de señales, el talco que no tenía explicación, el calendario que marcaba ausencias, el silencio que se expandía entre nosotros. Nada era concluyente, pero todo apuntaba a lo mismo. Y aunque todavía no sabía qué estaba pasando,
Mi intuición ya lo había decidido. Algo estaba siendo ocultado. Ahora dime tú, ¿seguirías mirando hacia otro lado o empezarías a hacer preguntas? Porque en ese momento, sin saberlo, yo ya había cruzado el primer límite. Al día siguiente intenté comportarme como siempre. Desayunamos juntos, hablamos de cosas prácticas, fingí normalidad, pero algo en mí ya estaba atento a todo. Cada movimiento, cada gesto. Cuando él salió para trabajar, me quedé sola en la cocina y fue ahí cuando volví a sentirlo. El talco, más fuerte que la noche anterior. Abrí ventanas, respiré hondo. Intenté ubicar de dónde venía, pero el aroma parecía no tener origen. ¿Te ha pasado sentir algo tan claro y, aún así, no poder señalarlo? Ese olor ya no era casualidad. Decidí seguirlo sin que él lo notara, no a él, sino a las señales. Caminé por la casa despacio, como si pudiera escucharla hablar. En el pasillo el olor era más intenso. En nuestro cuarto desaparecía. Eso me inquietó. ¿Por qué estaba ahí y no con nosotros? Abrí armarios, revisé ropa, toqué telas buscando una explicación lógica. Nada. Pero mi cuerpo reaccionaba como si estuviera frente a una evidencia que mi mente aún se negaba a aceptar. Y cuanto más buscaba una causa, más claro quedaba que no la había. Volví a la cocina y me quedé mirando el calendario. Por primera vez lo observé con verdadera atención. Las fechas marcadas no seguían un patrón obvio. No eran reuniones familiares, ni feriados, ni compromisos compartidos. Eran días sueltos, dispersos, pero constantes. 3 aquí, 2 allá, siempre separados por semanas. Empecé a contarlos. Eran muchos, demasiados para ser coincidencia. Y lo más inquietante fue notar que en varios de esos días él había llegado tarde, o simplemente no había estado en casa. Tomé una foto del calendario con el celular, sin saber muy bien por qué. Tal vez para no olvidar, tal vez para comprobar después que no estaba exagerando. Sentí culpa al hacerlo, como si ya estuviera traicionando algo invisible. Pero la curiosidad era más fuerte. Volví a recorrer mentalmente esas fechas. Recordé excusas, viajes repentinos, llamadas desde el auto. Todo empezó a encajar de una manera incómoda. Dime tú, cuando piezas sueltas empiezan a formar una imagen que no te gusta, ¿te detienes o sigues mirando? Esa noche, cuando él volvió, el olor estaba otra vez en el aire, más leve, pero presente. Lo observé mientras se quitaba el abrigo, mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Nada parecía fuera de lugar, pero yo ya no lo veía igual. Le pregunté, sin acusar, por una de las fechas marcadas. Respondió rápido, sin pensar. Demasiado rápido. Dijo que era una reunión vieja, algo sin importancia. Sonrió. Y en esa sonrisa sentí por primera vez que me estaba mintiendo. No dije nada. Me limité a asentir, pero por dentro algo se cerró. El talco, el calendario, las respuestas ensayadas. Todo apuntaba a una verdad que aún no tenía nombre. Esa noche dormí mal, con la sensación de que el tiempo de mi propia vida estaba siendo organizado sin mí. Y ahora te pregunto directamente, si descubrieras que alguien marca fechas que no te incluye, ¿seguirías confiando? Porque en ese instante entendí algo fundamental. El problema no era lo que yo sabía, sino todo lo que todavía no. A partir de ese día, dejé de buscar certezas y empecé a observar reacciones. El talco ya no era solo un olor extraño, se había convertido en un aviso. Cada vez que aparecía, mi cuerpo respondía antes que mis pensamientos. Se me cerraba el pecho, se me tensaban los dedos, como si algo en mí supiera que ese aroma no pertenecía a un recuerdo inocente. ¿Alguna vez sentiste que tu cuerpo entiende una verdad que todavía no te animas a aceptar? Yo seguía diciendo que no pasaba nada, pero mi cuerpo ya había cambiado de postura. Decidí no confrontarlo, al menos no todavía. Quería entender primero qué estaba ocurriendo conmigo. Empecé a prestar atención a los momentos exactos en los que el olor aparecía, siempre después de que él llegaba tarde.
siempre cerca del pasillo que conectaba el dormitorio con la oficina. Nunca cuando pasábamos tiempo juntos. Esa coincidencia empezó a incomodarme. No era una prueba, lo sabía, pero tampoco era una fantasía. Era un patrón. Y los patrones no aparecen por casualidad. Una tarde me quedé sola más tiempo del habitual. Él había salido a una reunión rápida. Aproveché ese silencio para actuar. Abrí ventanas. Recorrí la casa lentamente, como si estuviera inspeccionando un lugar ajeno. En el pasillo, el olor era más fuerte. Me agaché, apoyé la mano en la pared, respiré profundo. El talco parecía venir de algo específico, de un punto fijo. ¿Qué harías tú si sintieras que una pista te está llamando sin decirte exactamente hacia dónde? Volví a la cocina y miré otra vez el calendario. Esta vez tomé un lápiz y, sin pensar demasiado, marqué con una pequeña cruz todas las fechas que coincidían con el olor. El resultado me dejó helada. No eran 2 ni 3, eran muchas, demasiadas. Me senté frente a la mesa, el corazón acelerado, mirando esas marcas como si fueran la huella de una vida paralela. Por primera vez pensé algo que me dolió admitir. Quizás no estaba frente a una traición puntual, sino frente a algo sostenido en el tiempo. Cuando él volvió esa noche, decidí probar algo. Sin acusar, sin elevar la voz, mencioné el olor. Dije que me parecía extraño, que no sabía de dónde venía. Lo observé mientras hablaba. Su cuerpo reaccionó antes que su boca. Se puso rígido, carraspeó, sonrió de forma forzada. Dijo que seguramente venía del edificio, de algún vecino, pero evitó mirarme a los ojos. Y esa evitación fue más clara que cualquier confesión. Ahí entendí que no estaba imaginando cosas. El talco no era un error. El calendario no era un descuido. Y sus reacciones no eran normales. Algo estaba siendo sostenido con demasiado cuidado. Esa noche me acosté con una certeza incómoda. La verdad no iba a aparecer sola. Alguien tenía que buscarla. Y ahora te pregunto a ti, ¿seguirías esperando una explicación o empezarías a tomar decisiones? Porque en ese momento supe que observar ya no era suficiente. Algo dentro de mí estaba listo para avanzar. Durante días me repetí que todavía no era momento de hacer nada, que necesitaba más calma, más pruebas, más tiempo. Pero el cuerpo no siempre obedece a la mente. Esa mañana, mientras él se duchaba, el olor volvió a aparecer con una claridad inquietante. Talco, no en el pasillo esta vez, sino cerca de la oficina. Me quedé inmóvil, con la taza de café en la mano, sintiendo cómo algo dentro de mí se acomodaba para actuar. ¿Te ha pasado sentir que, sin decidirlo del todo, ya estás cruzando un límite? Caminé despacio hasta la oficina. No entré de inmediato. Me quedé frente a la puerta unos segundos, escuchando el ruido del agua desde el baño, calculando el tiempo. Nunca antes había sentido miedo de entrar a un cuarto de mi propia casa. Abrí apenas, sin hacer ruido. El olor era más intenso ahí dentro, no era imaginario. Cerré la puerta detrás de mí y respiré hondo. Ese gesto simple, casi automático, marcó algo irreversible. Por primera vez estaba investigando activamente una verdad que no me había sido ofrecida. No busqué cajones ni papeles al principio. Me limité a observar. El escritorio estaba ordenado de forma excesiva, como si alguien temiera dejar rastros. Pasé la mano por la superficie y sentí el aroma impregnado en la madera. Talco. Me agaché. Revisé el cesto de basura. Nada. Pero mi intuición insistía. Miré los estantes, los libros, las carpetas. Todo parecía normal, demasiado normal. Y cuando todo parece impecable, suele ser porque algo fue cuidadosamente retirado. Volví a la cocina y miré el calendario otra vez. Esta vez no fue curiosidad, fue estrategia. Tomé una hoja y empecé a anotar fechas, horas, excusas que recordaba. Viajes cortos, reuniones inesperadas, fines de semana, ocupados. A medida que escribía, la lista crecía. Mi respiración se aceleró.
No estaba armando una acusación, estaba armando un mapa. Y ese mapa mostraba algo inquietante. Su tiempo estaba dividido con una precisión que no incluía improvisación. Cuando salió del baño, me encontró sentada en la mesa, el calendario frente a mí. Por un segundo pensé que había notado algo, pero no dijo nada. Me habló de su día, de planes futuros, como si nada estuviera pasando. Yo asentí, sonreí, fingí normalidad, pero por dentro ya no era la misma. Dime tú, ¿cómo sigues conversando cuando sabes que la conversación ya no es inocente? Cada palabra suya me confirmaba que el silencio también puede ser una forma de control. Esa noche, antes de dormir, guardé la hoja con las fechas en mi bolso. No sabía para qué la usaría, pero sentí que no debía dejarla a la vista. Me acosté a su lado con el corazón acelerado, consciente de que había dado el primer paso. Ya no era solo una esposa confundida, era alguien que había empezado a buscar respuestas. Y ahora te pregunto, cuando decides mirar de frente lo que te incomoda, ¿estás preparada para lo que podrías encontrar? Porque yo acababa de abrir algo que no sabía cómo cerrar. Pasaron 2 días sin que el olor apareciera, y por un momento pensé que tal vez todo había sido una exageración mía. Esa ausencia casi me tranquilizó. Casi. Porque fue entonces cuando el calendario volvió a llamar mi atención. Una fecha marcada en rojo se acercaba. Era un viernes. Recordé de inmediato que él había mencionado un viaje corto para ese día. Algo de último momento. Sentí una presión en el pecho. ¿Cuántas veces una excusa parece normal hasta que se repite demasiado? Esa fecha empezó a latir en mi cabeza como una cuenta regresiva. Decidí observar sin intervenir. El viernes llegó, y tal como estaba marcado, él se levantó más temprano de lo habitual. Se movía con una eficiencia extraña, como si tuviera todo calculado. Mientras preparaba su bolso, el olor volvió. Talco, más fuerte que nunca. Venía de su abrigo. Lo sentía al pasar cerca, inconfundible. No dije nada. Lo abracé, lo vi salir por la puerta y me quedé quieta, respirando ese aroma que ya no podía negar. El calendario no mentía, el talco tampoco. Cuando la casa quedó en silencio, fui directo a la cocina. Marqué esa fecha con una cruz más grande. Después revisé otras similares. Todas coincidían con viajes breves, con ausencias que yo había aceptado sin cuestionar. Me senté frente a la mesa, el corazón acelerado, entendiendo algo que dolía admitir. Yo había confiado porque quería confiar, porque era más cómodo creer que todo estaba bien. Pero ahora las coincidencias eran demasiadas. ¿Hasta qué punto confiar se convierte en una forma de negación? Tomé el celular y revisé fotos antiguas, mensajes, recuerdos guardados. Busqué ese olor en mi memoria, y entonces algo encajó. Recordé haberlo sentido una vez más, meses atrás, cuando regresó de otro viaje rápido. En ese momento no le di importancia. Ahora sí. Ese olor no aparecía al azar. Aparecía cuando él volvía de esos días marcados. Era un rastro. Una firma invisible que yo había ignorado. Y la pregunta ya no era qué estaba pasando, sino desde cuándo. Esa noche dormí sola. No en la cama, sino en el sofá, incapaz de cerrar los ojos. Me levanté varias veces, caminé por la casa, abrí el calendario una y otra vez. Sentía que el tiempo me había sido administrado sin consultarme. Cada fecha marcada era una decisión tomada sin mí. Dime tú, ¿cómo se reconstruye la confianza cuando descubres que tu propia agenda emocional fue manipulada? Yo ya no estaba esperando una confesión. Estaba preparándome para un descubrimiento. Antes de amanecer tomé una decisión silenciosa. La próxima vez que esa fecha marcada se cumpliera, yo no iba a quedarme esperando. No sabía exactamente qué haría, pero sabía que no iba a seguir siendo espectadora. Guardé el calendario en mi bolso, junto a la hoja de anotaciones. El talco seguía flotando en el aire, como una advertencia persistente. Y ahora te pregunto, cuando las coincidencias dejan de ser casuales, ¿cuánto tiempo más puedes fingir que no las ves?
porque yo acababa de elegir mirar. El lunes siguiente, hice algo que nunca había hecho antes. No lo anuncié, no lo comenté, no lo convertí en un acto dramático. Simplemente cambié mi rutina. En lugar de salir de casa a la hora de siempre, me quedé unos minutos más, observándolo prepararse para irse. Cada gesto suyo me parecía ahora ensayado, automático. Cuando pasó a mi lado, volví a sentirlo. Talco, suave, persistente, me miró y sonrió como siempre, pero esa sonrisa ya no me tranquilizaba. Dime tú, ¿qué haces cuando la normalidad deja de sentirse real? Esperé a que saliera y conté hasta 100 antes de moverme. El silencio que quedó fue distinto, más cargado. Tomé el calendario de mi bolso y lo colgué otra vez en la cocina. Necesitaba verlo ahí, visible, como un recordatorio constante. Esa mañana había una fecha marcada para esa misma semana, un miércoles. Un día cualquiera, sin motivo aparente. Me quedé mirándola, pensando si él ya sabía que yo la estaba observando de otra manera. Porque cuando uno cambia la mirada, todo lo demás empieza a moverse. Decidí no ir a trabajar. Llamé diciendo que no me sentía bien, y no mentí del todo. Mi cuerpo estaba en alerta constante. Caminé por la casa con el celular en la mano, anotando horarios, sensaciones, cualquier detalle que antes habría ignorado. Abrí ventanas, cerré puertas, recorrí el pasillo varias veces. El olor no estaba. Eso me inquietó más que cuando aparecía. ¿Por qué solo regresaba con él? Esa pregunta empezó a crecer como una sombra imposible de esquivar. Al mediodía salí a comprar algo que no necesitaba, solo para moverme, para pensar. En el camino revisé mensajes antiguos, fechas, conversaciones que ahora sonaban distintas. Volví a casa con una sensación clara. Ya no estaba reaccionando, estaba planeando, y eso me asustó un poco. Porque planear implica aceptar que algo está mal, que no es solo intuición, que hay una verdad que se resiste a salir. ¿Te ha pasado sentir miedo no de descubrir algo, sino de confirmar lo que ya sospechas? Cuando él volvió esa tarde, noté el cambio de inmediato, no en sus palabras, sino en el aire. El talco estaba ahí otra vez, mezclado con su abrigo. Me acerqué lo suficiente como para confirmar que no era imaginación. No dije nada. Le pregunté por su día, por la reunión, por detalles pequeños. Respondió con fluidez, sin titubeos. Demasiado perfecto. Cada respuesta cerraba una puerta y abría otra dentro de mí. Yo ya no buscaba errores, buscaba consistencia. Esa noche, mientras fingíamos una normalidad cada vez más frágil, miré el calendario una vez más. El miércoles marcado se acercaba. Sentí que algo importante iba a ocurrir ese día, aunque aún no sabía qué. Guardé el celular bajo la almohada antes de dormir, como si me estuviera preparando para una llamada que todavía no existía. Y ahora te pregunto, cuando decides alterar tu rutina para descubrir la verdad, ¿estás lista para aceptar lo que esa verdad puede exigir de ti? Porque yo ya no podía volver atrás. El miércoles llegó sin anuncio especial, como llegan casi todas las fechas importantes. Desayunamos juntos, hablamos de lo habitual, y si alguien nos hubiera visto desde afuera, habría pensado que todo estaba bien. Pero yo miraba el calendario desde el rabillo del ojo. Esa marca seguía ahí, silenciosa, esperando cumplirse. Él salió de casa a la hora de siempre, con un beso rápido y una promesa vaga de volver temprano. Apenas cerró la puerta, sentí el talco flotando en el aire. Era como si la casa exhalara algo que había estado conteniendo. No esperé demasiado. Tomé las llaves, el bolso y el celular, y salí detrás de él sin un plan claro. No sabía si lo seguiría, si solo necesitaba estar fuera, si buscaba una señal. Caminé unas cuadras respirando hondo, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Alguna vez saliste de tu casa sintiendo que estabas dejando atrás una versión de ti misma? Yo sentía exactamente eso.
Cada paso que daba me alejaba de la esposa confiada y me acercaba a alguien que ya no podía fingir. Decidí no seguirlo directamente. Me detuve en un café cercano, pedí algo que no probé y me senté cerca de la ventana. Desde ahí podía ver la calle por donde él solía pasar. Miraba cada auto, cada figura, esperando no sé qué. El tiempo se estiraba. Revisé el calendario en el celular, confirmé la fecha, la hora. Todo coincidía. No estaba exagerando. Y esa certeza, lejos de tranquilizarme, me tensó aún más. Porque cuando la intuición se confirma, ya no hay refugio. Pasó más de 1 hora y no apareció. Revisé mensajes. Nada. Ninguna llamada. Ninguna explicación. El talco seguía presente en mi memoria, como un rastro que me guiaba sin mapa. Me levanté del café y empecé a caminar sin rumbo fijo, observando a las personas a mi alrededor, preguntándome cuántas de ellas estarían viviendo una mentira parecida. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas historias ocultas caminan a tu lado sin que lo sepas? Esa pregunta me acompañó mientras avanzaba sin destino claro. Fue entonces cuando lo vi. No de frente, no claramente. Fue su abrigo, su forma de caminar, inconfundible. Estaba del otro lado de la calle, hablando por teléfono, de espaldas a mí. Me quedé paralizada. No parecía apurado, ni estresado. Se veía tranquilo. Demasiado. Dudé. Pensé en retroceder, en esconderme, en convencerme de que no era él. Pero algo dentro de mí se adelantó. Crucé la calle sin pensar, el corazón golpeando fuerte, decidida a acercarme un poco más. Cuando estuve a pocos metros, colgó la llamada y se dio vuelta. Nuestros ojos se encontraron por un segundo eterno. Su expresión cambió. Sorpresa, miedo, algo más que no supe nombrar. No dijo nada. Yo tampoco. Ese silencio fue más elocuente que cualquier discusión. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué harías si descubrieras a alguien que ama viviendo una escena que no te incluye? Porque en ese instante entendí que el calendario no solo marcaba fechas, marcaba momentos en los que yo no debía existir. No dijimos nada en la calle. Él fue el primero en reaccionar. Miró alrededor como si temiera estar siendo observado y se acercó demasiado a mí. Me preguntó qué hacía ahí, con una sonrisa tensa que no llegaba a los ojos. Yo respondí algo vago, una excusa improvisada, y sentí el talco más fuerte que nunca. Estaba en su abrigo, impregnado, imposible de ignorar. ¿Alguna vez has visto a alguien mentir con el cuerpo entero mientras la boca intenta parecer tranquila? En ese instante supe que ese encuentro no era casual. Caminamos juntos unos metros, fingiendo normalidad frente a los demás. Habló rápido, explicó de más, como si necesitara llenar el aire para evitar preguntas. Dijo que había salido antes de la reunión, que estaba resolviendo algo sin importancia. Yo asentía, pero mi mente iba a otro ritmo. Esa fecha estaba marcada en el calendario. Ese momento estaba previsto. Nada de eso era improvisado. Y cuanto más hablaba, más claro quedaba que yo había irrumpido en un fragmento de su vida que no estaba diseñado para mí. Nos despedimos sin discutir. No hubo escena, no hubo reproche. Él se fue en dirección contraria, y yo me quedé parada en la vereda, sintiendo cómo el miedo empezaba a transformarse en otra cosa. Determinación. Volví a casa con pasos firmes, como si cada uno fuera una respuesta silenciosa. Al entrar, lo primero que hice fue mirar el calendario. Esa fecha ya no era solo una marca, era una confirmación. Me pregunté cuántas otras fechas habían tenido escenas parecidas que yo nunca presencié. Decidí revisar algo que hasta entonces había evitado. Abrí su mochila, esa que siempre llevaba en esos días marcados. No buscaba pruebas concretas, buscaba coherencia. El olor a talco salió de inmediato. Dentro había objetos comunes, pero algo no encajaba. Un recibo doblado, un envoltorio pequeño, nada definitivo. Y aún así, mi corazón latía con fuerza, porque a veces no es lo que encuentras, sino lo que confirma que no estás loca,
¿Te ha pasado sentir alivio al confirmar una verdad dolorosa? Me senté en la cama con el calendario en las manos y empecé a unir fechas con recuerdos. Empecé a recordar días en que llegó tarde, llamadas que atendió en el auto, excusas que acepté sin cuestionar. El talco parecía acompañar cada uno de esos recuerdos, como un hilo invisible. Entendí que ya no estaba frente a una duda puntual, sino frente a una estructura sostenida con cuidado. Y las estructuras no se caen solas. Alguien tiene que empujarlas. Esa noche no lo esperé despierta. Me acosté temprano, fingiendo dormir cuando llegó. Sentí su presencia acercarse. Dudó, como si quisiera decir algo. No lo hizo. El silencio volvió a ocupar el espacio entre nosotros. Y ahora te pregunto, cuando alguien calla después de ser descubierto, ¿es por miedo o porque aún esconde algo peor? Porque mientras cerraba los ojos, entendí que ese encuentro no había cerrado nada. Al contrario, había abierto una fase nueva, más peligrosa, de esta historia. A la mañana siguiente, algo en su relato empezó a desarmarse solo. Mientras desayunábamos, mencionó la reunión del miércoles como si hubiera sido en otro lugar. No lo dijo mal, lo dijo distinto. Una calle que no coincidía, un horario corrido apenas media hora. Detalles pequeños, casi insignificantes, pero yo ya estaba entrenada para notarlos. El calendario seguía ahí, marcando esa fecha como un punto fijo. ¿Alguna vez escuchaste a alguien repetir una historia y sentir que ya no encaja igual? En ese momento supe que había una fisura nueva. No lo corregí, fingí no haber notado nada, pero esa contradicción quedó vibrando en mi cabeza. Me levanté, recogí la taza y, al pasar cerca de su abrigo, el talco volvió a aparecer, más intenso, como si quisiera recordarme que no estaba persiguiendo fantasmas. Me detuve. Cerré los ojos un segundo y respiré profundo. Ese olor ya no era solo una pista emocional, era una señal constante. Algo seguía viniendo de un lugar que él no nombraba, y ese lugar empezaba a reclamar forma. Cuando salió de casa, decidí revisar algo que hasta entonces había pasado por alto. Fui directo al armario del pasillo, donde guardaba cosas sin importancia. No buscaba nada específico, solo quería comprobar una sensación. Al abrirlo, el olor se concentró. Talco. Venía de una bolsa de tela doblada con cuidado. La saqué despacio, como si pudiera explotar. Dentro había objetos comunes, pero uno llamó mi atención. Un pequeño calendario de bolsillo, distinto al nuestro, con marcas hechas a mano. Me senté en el suelo y abrí ese calendario ajeno. Las fechas coincidían, no todas, pero muchas. Las mismas ausencias, los mismos miércoles, los mismos viernes. Sentí un mareo leve, una mezcla de vértigo y claridad. No estaba loca, no estaba exagerando. Había otra organización del tiempo, paralela a la mía, y alguien la había cuidado lo suficiente como para guardarla aparte. ¿Qué tipo de vida necesita su propio calendario secreto? Esa pregunta me atravesó con una fuerza nueva. Pasé las páginas con cuidado, como si estuviera tocando algo frágil. Había anotaciones breves, iniciales, símbolos que no entendía del todo, no nombres completos, no direcciones. Todo estaba diseñado para no ser explícito. Cerré el calendario y lo sostuve entre las manos, sintiendo cómo algo se acomodaba dentro de mí. Ya no se trataba de sospechar, sino de aceptar que existía una segunda narrativa funcionando en silencio. Y esa aceptación dolía más que cualquier discusión imaginable. Guardé el calendario de bolsillo en mi bolso sin pensarlo demasiado. Sabía que estaba cruzando otro límite, pero ya no tenía margen para retroceder. Miré el calendario grande en la pared y luego el pequeño, escondido. 2 tiempos, 2 versiones de la misma vida. Y ahora te pregunto, si descubrieras que alguien que amas organiza su tiempo para que tú no existas en ciertos días, ¿qué harías con esa información? Porque en ese instante entendí que lo que venía después ya no podía ser evitado.
Pasé el resto de la mañana mirando ese calendario pequeño como si fuera un mapa cifrado. No había direcciones, pero sí repeticiones. Una inicial junto a varias fechas. Un símbolo que se repetía siempre en el mismo día de la semana. Decidí no analizarlo más desde la mesa de mi casa. Si ese calendario existía, tenía que estar conectado a un lugar real. Tomé el bolso, revisé la hora y sentí ese impulso que ya no pide permiso. ¿Alguna vez saliste sabiendo que no ibas a volver siendo la misma? Seguí una intuición básica. Fui a la zona donde él decía tener esas reuniones frecuentes. No sabía exactamente qué buscaba, solo sabía que tenía que moverme. Caminé varias cuadras, observando entradas, cafés, edificios. En uno de ellos, apenas crucé la puerta, sentí el talco. No fuerte, no evidente, pero presente. Ese olor ya no me sorprendía, me guiaba. Me detuve en seco. Respiré hondo y entendí que no estaba allí por casualidad. El calendario no mentía, solo señalaba en silencio. Me senté en el hall como si esperara a alguien. Nadie me miraba. Todo parecía normal. Personas entrando y saliendo, conversaciones bajas, teléfonos sonando. Y sin embargo, yo sentía que estaba invadiendo una escena que no me correspondía. Revisé el calendario pequeño otra vez. La fecha coincidía, la hora también. Mi corazón empezó a latir más rápido. Pensé en irme, en decirme que era suficiente, pero algo me sostuvo ahí. ¿Cuántas veces has estado a punto de irte justo antes de entenderlo todo? Entonces lo vi. No a él, sino a la confirmación de su ausencia. Un aviso en la pared con el mismo símbolo que aparecía en el calendario. Era discreto, casi invisible para quien no supiera mirarlo. Sentí un frío recorrerme la espalda. No necesitaba entender qué significaba todavía. Bastaba saber que existía, que su calendario no era una invención, sino una llave, y esa llave abría una puerta que ya no estaba solo en mi casa, sino en el mundo exterior. Me acerqué un poco más, fingiendo revisar el celular, y el talco volvió a aparecer con claridad. Estaba ahí, impregnado en el aire del lugar. Mi estómago se contrajo. Todo empezó a tomar forma sin palabras. No era una reunión cualquiera. No era un espacio neutro. Era un punto fijo en una rutina que yo desconocía, y por primera vez sentí algo distinto al miedo. Una calma extraña, la que llega cuando dejas de dudar de ti misma. Salí del edificio sin mirar atrás. Caminé varias cuadras antes de detenerme. Saqué el calendario pequeño del bolso y lo sostuve con fuerza. Ya no era una sospecha, era una coordenada. Y ahora te pregunto, si descubrieras que alguien que amas tiene un lugar al que tú no perteneces, ¿irías hasta el final o elegirías no saber más? Porque mientras guardaba ese calendario, entendí que el próximo paso ya no iba a ser casual. Iba a ser una elección consciente. Volví al edificio 2 días después, fingiendo normalidad, como si fuera una visitante más. No entré de inmediato. Me quedé observando desde la vereda, midiendo horarios, movimientos, repeticiones. Personas que entraban siempre a la misma hora, otras que salían con prisa. No vi a mi esposo, pero sentí su ausencia como una presencia constante. El talco flotaba de forma leve, casi imperceptible, pero estaba ahí. Ese lugar tenía una rutina propia, y yo estaba empezando a reconocerla. ¿Alguna vez sentiste que un espacio guarda más información que las personas? Decidí entrar sin un objetivo claro, solo para confirmar lo que mi intuición insistía en decirme. Me senté otra vez en el hall, esta vez más cerca de la recepción. Escuché fragmentos de conversaciones, nombres que no conocía, risas breves. Todo parecía cotidiano, pero para mí era nuevo. Revisé el calendario pequeño una vez más. Esa fecha estaba marcada. Ese horario coincidía. No era un punto aislado, era una costumbre. Y las costumbres solo existen cuando hay alguien que vuelve una y otra vez. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Un coche que reconocí de inmediato se detuvo frente al edificio. No vi su rostro.
pero reconocí la forma en que se movía, la manera en que cerraba la puerta. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No entró de inmediato. Esperó. Miró el celular. Sonrió. Esa sonrisa no era la que yo conocía. Era más ligera, menos cargada. Me pregunté cuántas veces habría sonreído así en fechas que yo nunca marqué en mi calendario. No me acerqué, no todavía. Me quedé quieta, observando cómo entraba al edificio como quien vuelve a un lugar familiar. Nadie lo detuvo, nadie le preguntó nada. Saludó con un gesto leve, automático. El talco volvió a hacerse presente, más fuerte que nunca. Sentí una presión en el pecho, pero también una claridad nueva. Ese lugar no era un punto de paso, era parte de su vida, y yo estaba mirando una escena que se repetía sin mí desde hacía mucho tiempo. Párrafo 5. Salí del edificio antes de que él pudiera verme. Caminé rápido, respirando con dificultad, tratando de ordenar lo que acababa de presenciar. No había visto nada explícito, ninguna traición visible, y aún así, sentía que algo se había roto. Porque descubrir una rutina ajena duele más que descubrir un error puntual. ¿Te ha pasado entender que alguien no te engañó una vez, sino que construyó una normalidad sin ti? Esa idea me acompañó mientras me alejaba sin rumbo. Esa noche, frente al calendario grande y el pequeño, sentí que estaba ante dos versiones irreconciliables de mi vida. Ya no se trataba de fechas, sino de pertenencia. Él pertenecía a ese lugar de una forma que nunca me contó. Y ahora te pregunto, cuando descubres que no fuiste excluida por accidente, sino por diseño, ¿sigues buscando explicaciones o empiezas a exigir verdades? Porque en ese momento entendí que observar ya no era suficiente. El próximo paso iba a ser confrontar. No fue un impulso, fue una decisión consciente. Esa noche, mientras cenábamos, dejé el calendario pequeño sobre la mesa, a la vista, como si siempre hubiera estado ahí. No lo señalé, no lo mencioné, solo lo dejé existir. Seguí hablando de cosas triviales, observando su reacción con atención. Tardó unos segundos en notarlo, pero cuando lo hizo, su cuerpo se tensó de inmediato. Fingió no darle importancia, pero sus manos se detuvieron en el aire. ¿Alguna vez viste a alguien reaccionar antes de entender por qué? Ese silencio inicial fue mi primera confirmación. Intentó disimular. Preguntó de dónde había salido ese calendario, con un tono ligero, casi curioso. Respondí con naturalidad, diciendo que lo había encontrado en casa. No mentí del todo. El olor a talco apareció como si hubiera sido convocado por la tensión. Él se acomodó en la silla, evitó mirarme directamente. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que estaba perdiendo el control de la escena, y esa pérdida lo incomodaba. Dime tú, ¿qué hace alguien cuando se da cuenta de que su secreto ya no está bien escondido? Cambió de tema rápido, demasiado rápido. Habló del trabajo, del tráfico, de cualquier cosa que no fuera ese objeto entre nosotros. Yo asentía, pero mi atención estaba en sus gestos, en cómo evitaba mirar el calendario, en cómo su voz se volvía un poco más grave. No estaba enojado, estaba alerta. Esa diferencia era clave, porque la alerta aparece cuando alguien siente que su estructura puede venirse abajo. Y yo acababa de tocar una pieza que sostenía más de lo que parecía. Decidí empujar un poco más. Mencioné, sin énfasis, una de las fechas marcadas. Dije que me parecía curioso que coincidiera con uno de sus viajes. El efecto fue inmediato. Se levantó de la mesa, fingiendo buscar algo en la cocina. El talco volvió a hacerse presente, más fuerte. Cuando regresó, su expresión había cambiado. Ya no era solo incomodidad, era defensa. Me dijo que estaba exagerando, que siempre fui sensible, que veía cosas donde no las había. Ahí entendí que había cruzado otro límite. No discutí. No elevé la voz. Esa fue mi mayor provocación. Lo dejé hablar, justificarse, minimizar.
Cada palabra suya construía una pared más alta entre nosotros. Sentí rabia, sí, pero también una claridad fría, porque cuando alguien te dice que estás imaginando cosas, no está defendiendo la verdad, está defendiendo el control. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces aceptaste una explicación solo para evitar un conflicto mayor? Yo ya no estaba dispuesta a hacerlo. Esa noche dormimos en la misma cama, pero no juntos. Él se dio vuelta sin decir nada. Yo me quedé mirando el techo, escuchando su respiración tensa. El calendario seguía en la mesa, visible, incómodo. Sabía que había cometido un error a propósito. Había provocado la primera grieta visible. Y ahora te pregunto, cuando alguien se pone a la defensiva antes de ser acusado, ¿qué más está intentando proteger? Porque en ese momento supe que lo que venía después no iba a ser sutil, iba a ser una confrontación real. A la mañana siguiente, antes incluso de que pudiera ordenar mis pensamientos, sonó mi celular. No era un número guardado. Dudé unos segundos antes de atender. Al otro lado, una voz femenina preguntó por mí usando mi nombre completo. Eso me heló. Nadie fuera de mi círculo cercano me llamaba así. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que era importante, que tenía que ver con él. Sentí el talco en el aire, aunque estaba sola. ¿Alguna vez una llamada te confirmó un miedo que todavía no habías formulado del todo? Le pregunté quién era. Dudó. Luego dijo un nombre que no reconocí, pero habló con una familiaridad que me descolocó. No sonaba nerviosa, sonaba cansada. Me dijo que no quería problemas, que solo necesitaba aclarar algo antes de que se complicara más. Miré el calendario en la pared sin saber por qué. La fecha de ese día no estaba marcada, pero sentí que debería estarlo. Porque ese contacto no era un accidente. Era una consecuencia directa de algo que llevaba tiempo moviéndose sin mí. Acordamos encontrarnos en un lugar neutro, un café cerca del edificio que yo ya conocía. Cuando colgué, me temblaban las manos. Él todavía dormía. Lo miré unos segundos, preguntándome cuántas conversaciones como esa había tenido sin que yo lo supiera. Me preparé en silencio, respirando hondo, intentando no hacer ruido. Al salir de casa, el talco volvió a aparecer, como si quisiera acompañarme. Ya no era solo un rastro. Era un aviso persistente de que no estaba entrando en terreno desconocido, sino en uno deliberadamente oculto. Llegué antes de la hora. Me senté cerca de la ventana, observando a la gente pasar. Cuando ella entró, supe de inmediato que no estaba ahí por curiosidad. Se movía con la seguridad de alguien que ya había tomado una decisión. Se sentó frente a mí sin sonreír. No se presentó de nuevo. Solo dijo que llevaba años guardando silencio y que ya no podía hacerlo más. Sentí un vacío en el estómago. Porque cuando alguien rompe su propio silencio, nunca es por algo pequeño. No habló de amor ni de traición. Habló de acuerdos, de promesas, de fechas. Mencionó días que yo reconocí del calendario. Dijo que él siempre fue cuidadoso, que organizaba todo para que no hubiera cruces. Me miró como si yo fuera una pieza que había salido del lugar. En ese momento entendí algo devastador. Yo no era la engañada ocasional. Era la variable que no debía intervenir. ¿Te imaginas descubrir que tu papel en tu propia historia fue calculado por otros? Cuando se levantó para irse, me dejó una frase que no pude olvidar. Dijo que él no mentía solo por miedo, sino por lealtad a algo más grande. No explicó a qué. Me quedé sola, mirando el calendario del celular, sintiendo que acababa de cruzar otro umbral. Y ahora te pregunto, si descubrieras que el secreto que te duele es compartido y sostenido por más personas, ¿a quién enfrentarías primero? Porque mientras pagaba la cuenta, entendí que lo que venía ya no iba a poder manejarse en silencio. Volví a casa con la sensación de haber cruzado una línea invisible. No había gritos, ni pruebas definitivas, pero algo se había desplazado dentro de mí. Lo encontré en la sala, revisando su celular, como si nada hubiera pasado. El talco flotaba en el aire, suave, persistente.
Me senté frente a él sin rodeos. No fue una escena preparada. Fue cansancio acumulado. Le pregunté si había alguien más involucrado en lo que estaba ocurriendo. No levanté la voz. Y aún así, sentí que esa pregunta era una explosión silenciosa. Tardó unos segundos en responder. Demasiados. Su mirada se perdió en un punto fijo, como si buscara una versión aceptable de la verdad. Dijo que yo estaba mezclando cosas, que estaba dejándome llevar por suposiciones. El calendario estaba sobre la mesa, abierto, visible. Señalé una fecha con el dedo. Pregunté qué significaba. Su respiración cambió. El talco volvió a intensificarse. No negó la fecha, pero dijo que no era lo que yo pensaba. Esa ambigüedad fue peor que una mentira directa. Ahí cometí mi error. En lugar de guardar silencio, seguí hablando. Le conté del encuentro, de la llamada, del café. Su reacción fue inmediata. Se levantó de golpe, caminó por la habitación, pasó la mano por el cabello. Me dijo que no tenía derecho a involucrar a otras personas, que había cruzado un límite. Lo miré sin responder. Porque en ese instante entendí algo doloroso. Para él, el problema no era el secreto, sino que yo hubiera tocado su estructura de protección. Intentó cambiar el eje de la conversación. Dijo que estaba exagerando, que siempre fui intensa, que veía amenazas donde no las había. Escucharlo usar esas palabras me hizo dudar por un segundo. Ese segundo fue mi caída emocional. Sentí culpa. Pensé que tal vez había ido demasiado lejos. El talco seguía ahí, recordándome que no estaba inventando nada. ¿Te ha pasado sentirte culpable justo cuando estás más cerca de la verdad? Ese es el momento más peligroso de todos. Le pregunté entonces qué estaba protegiendo. No quién, sino qué. La pregunta quedó suspendida en el aire. Se quedó quieto, mirándome como si no supiera cómo responder. Por primera vez desde que todo empezó, vi miedo real en su rostro. No enojo, no fastidio, miedo. Y ese miedo no tenía que ver conmigo. Tenía que ver con algo más grande, algo que yo todavía no comprendía. El calendario seguía abierto entre nosotros, marcando tiempos que no eran compartidos. La conversación terminó sin conclusión. Se encerró en la oficina y yo me quedé sola en la sala, con la sensación de haber empujado demasiado pronto. Sabía que había cometido un error emocional. Había mostrado todas mis cartas antes de entender el juego completo. Y ahora te pregunto, cuando haces la pregunta correcta en el momento equivocado, ¿estás preparada para las consecuencias? Porque mientras recogía el calendario y cerraba la puerta, entendí que lo que acababa de provocar ya no podía detenerse. Esa misma noche volvió a hablar conmigo. No porque yo insistiera, sino porque el silencio ya no le servía. Se sentó frente a mí con una calma forzada y dijo que necesitábamos aclarar las cosas. Sentí un alivio breve, peligroso. Empezó diciendo que no había otra mujer, que no existía una infidelidad como yo imaginaba. El talco seguía en el aire, recordándome que algo no encajaba. ¿Alguna vez una explicación te tranquilizó solo por unos segundos antes de volverte a inquietar? Esa fue exactamente la sensación. Dijo que el lugar, las fechas, las ausencias, todo tenía que ver con una responsabilidad que no podía compartir. Habló de un favor, de una promesa hecha hace años. No dio nombres, no dio detalles. Miraba el calendario como si fuera un testigo incómodo. Me dijo que había querido protegerme, evitarme una carga que no me correspondía. Esa palabra, proteger, me atravesó como una burla, porque proteger no es excluir. Y mientras más hablaba, más claro quedaba que estaba ofreciendo una versión diseñada para cerrar preguntas, no para responderlas. Le pregunté entonces por la mujer que me llamó. Su respuesta fue vaga. Dijo que ella exageraba, que siempre fue impulsiva, que no entendía los límites. Sentí una punzada de rabia. Esa forma de invalidar a otra persona se parecía demasiado a la forma en que había intentado invalidarme a mí. El talco volvió a hacerse presente,
como una contradicción persistente. ¿Te has dado cuenta de que las verdades a medias siempre repiten un mismo patrón? Desacreditan al otro para no revelar el fondo. Quise creerle. Esa es la parte que más me cuesta admitir. Quise aferrarme a la idea de que todo tenía una explicación lógica, que no era una traición profunda, solo una situación mal manejada. Pero algo en mi cuerpo no se relajaba. El calendario pequeño seguía guardado en mi bolso, pesando más que cualquier palabra. Porque las fechas no mentían, las rutinas no se inventan, y lo que se sostiene durante años no puede reducirse a un simple favor. Le dije que necesitaba tiempo para procesarlo. Asintió rápido, como si eso fuera suficiente. Se levantó, me dio un beso en la frente y se fue a dormir. Yo me quedé en la sala, con el calendario grande frente a mí y el pequeño en la mano. 2 tiempos, 2 relatos, y ninguno coincidía del todo con lo que acababa de escuchar. Dime tú, ¿qué haces cuando una explicación parece razonable, pero tu intuición se niega a descansar? Esa duda era más pesada que cualquier discusión. Apagué las luces y me quedé sentada en la oscuridad, repasando cada palabra. Su versión no cerraba, solo acomodaba el desorden lo suficiente como para ganar tiempo. Y ahora te pregunto, cuando alguien te da una verdad incompleta con la esperanza de que te conformes, ¿la aceptas o sigues preguntando? Porque mientras guardaba los calendarios, entendí algo clave. Esa explicación no era el final del conflicto. Era apenas el comienzo del segundo giro. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña, casi artificial. Él actuaba como si todo hubiera quedado aclarado, como si su versión hubiera sido suficiente para cerrar el tema. Yo seguía con mi rutina, pero algo había cambiado de forma irreversible. Observaba más, hablaba menos. El talco aparecía de vez en cuando, siempre en los mismos momentos, siempre después de esas fechas marcadas. No era constante, era selectivo, y esa selectividad me inquietaba. ¿Te ha pasado sentir que alguien se relaja justo cuando tú empiezas a entender? Intenté encajar su explicación con los hechos, como quien arma un rompecabezas forzando piezas que no pertenecen. Según él, todo respondía a una promesa antigua, a una responsabilidad ajena a nuestra relación. Pero las fechas no eran aisladas, eran regulares, repetidas. El calendario pequeño lo confirmaba. Lo saqué del bolso una noche y volví a revisarlo en silencio. Las marcas seguían ahí, ordenadas con una lógica que no coincidía con un favor ocasional. ¿Desde cuándo las promesas se cumplen con tanta precisión durante años? Empecé a notar algo más. Su forma de salir de casa había cambiado. Ya no anunciaba tanto sus movimientos. Decía, vuelvo más tarde sin especificar. Antes no era así. El talco regresaba con él, siempre después de esas ausencias vagas. Lo observaba dejar el abrigo en el respaldo de la silla, como si ese gesto no significara nada. Pero para mí lo significaba todo, porque cada rastro confirmaba que su explicación no explicaba el presente, solo intentaba justificar el pasado. Una tarde decidí hacer una prueba mínima. Marqué una de las fechas del calendario grande con un círculo diferente, uno que él pudiera notar. No dije nada, esperé. Al día siguiente, sin mencionarlo, cambió su plan. Dijo que ese compromiso se había cancelado. El talco no apareció esa noche. Me quedé inmóvil, sintiendo una mezcla de vértigo y claridad. No era casualidad. Había una relación directa entre las fechas y sus movimientos. ¿Qué tipo de verdad necesita ser ajustada cuando alguien empieza a mirar? No sentí alivio. Sentí una tristeza profunda, porque confirmar una sospecha no siempre da fuerza, a veces quita algo. Me di cuenta de que estaba conviviendo con alguien que reorganizaba su vida en función de lo que yo sabía o no sabía. El calendario ya no era solo un registro, era una herramienta de control. Y yo había empezado a interferir sin decir una palabra. Dime tú, ¿qué harías si descubrieras que tu silencio es parte del mecanismo que sostiene la mentira? Esa noche volví a guardar el calendario pequeño en mi bolso, pero ya no como una prueba, sino como un recordatorio.
La explicación que me había dado estaba fallando en los detalles. Y cuando una historia falla ahí, suele esconder algo mucho más grande. Ahora te pregunto directamente, cuando empiezas a notar que alguien adapta su versión según lo que tú ves, ¿confías en lo que dice o en lo que hace? Porque en ese momento entendí que estaba más cerca del núcleo del secreto de lo que él imaginaba. La coincidencia ocurrió un jueves por la tarde, sin dramatismo, sin anuncio. Yo estaba ordenando unos papeles cuando el talco volvió a aparecer antes de que él regresara a casa. Eso nunca había pasado. Siempre llegaba con él, nunca antes. Me quedé inmóvil, respirando ese aroma que ya conocía demasiado bien. Miré el calendario grande en la pared y sentí un escalofrío. Ese día no estaba marcado. Según su versión, no debía haber nada, y aún así, algo estaba ocurriendo. ¿Qué haces cuando una señal aparece fuera del guión que te contaron? Minutos después sonó su teléfono. No lo atendió. Volvió a sonar. Tampoco. El nombre que apareció en la pantalla no era el de un trabajo ni el de un amigo. Era una inicial. La misma inicial que aparecía repetida en el calendario pequeño. Sentí como el estómago se me cerraba. No dije nada. Dejé que el teléfono vibrara hasta apagarse. El talco seguía flotando en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido unos segundos para obligarme a mirar con atención. Cuando llegó, noté de inmediato que algo estaba fuera de lugar. No traía el abrigo. Sus manos estaban vacías. Me saludó con normalidad, pero evitó acercarse. El olor seguía ahí. Le pregunté sin rodeos, ¿por qué había cambiado su rutina ese día? Respondió rápido, sin pensar, mencionando una reunión cancelada. El calendario grande estaba a la vista, mostrando claramente que ese día no estaba marcado. Su respuesta no encajaba ni siquiera con su propia explicación anterior. Esa fue la grieta final. Decidí empujar la coincidencia hasta el límite. Le mencioné la llamada, la inicial, el olor. Por primera vez, no intentó minimizar. Se quedó en silencio. Un silencio largo, incómodo, distinto a todos los anteriores. Miró alrededor como si buscara algo que no estaba allí. Ese silencio no era estrategia, era desorientación. Y la desorientación aparece cuando alguien pierde el control de su relato. ¿Has visto alguna vez a alguien quedarse sin historia que contar? Ese momento fue más revelador que cualquier confesión. Intentó recomponerse, pero ya era tarde. Dijo que estaba mezclando cosas, que ese olor no significaba nada, que esa llamada no era importante. Pero sus palabras se atropellaban. Ya no había coherencia. El calendario pequeño seguía guardado en mi bolso, pero no lo necesitaba sacarlo. Todo estaba ocurriendo frente a mí. La coincidencia no era una excepción, era la prueba de que su versión solo funcionaba cuando yo no miraba, y ahora yo estaba mirando todo. Esa noche no discutimos, no hacía falta. Algo se había roto sin ruido. Me fui a la cama sabiendo que su explicación había colapsado por completo. Y ahora te pregunto directamente, cuando descubres que la historia que te contaron solo se sostiene mientras no haces preguntas, ¿sigues escuchando o exiges una verdad distinta? Porque mientras cerraba los ojos, entendí que el próximo paso ya no sería descubrir pistas, sería enfrentar el origen real de ese secreto. Al día siguiente, no lo miré buscando señales nuevas. Lo miré como quien observa una historia antigua. Entendí que el error había sido creer que todo había empezado conmigo. Si el calendario llevaba años repitiéndose y el talco aparecía con una precisión casi ritual, entonces el origen estaba antes de nuestra vida juntos. Esa idea me atravesó con una mezcla de alivio y horror. Alivio, porque no era solo yo. Horror, porque significaba que había entrado en una narrativa que ya estaba escrita. ¿Te has preguntado alguna vez qué historias existían antes de que llegaras? Decidí buscar sin anunciarlo. No quería confrontar, quería entender. Empecé por lo más simple, fechas antiguas. Revisé fotos viejas, mensajes guardados,
agendas olvidadas en cajones que casi nunca abríamos. En una de ellas encontré marcas parecidas a las del calendario pequeño, el mismo símbolo, la misma inicial. Sentí un escalofrío. No era algo reciente. Era una costumbre arrastrada en el tiempo. El talco apareció mientras revisaba esos papeles, como si la casa reconociera que yo estaba tocando algo que llevaba años oculto. Busqué en redes sociales nombres que había escuchado de pasada, historias familiares mencionadas sin detalles. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo empezó a aparecer. Fotos antiguas, comentarios cruzados, fechas que coincidían con las marcas. No había pruebas directas, solo una red de pequeñas conexiones, y sin embargo, esa red era más sólida que cualquier explicación que él me hubiera dado. Porque cuando una historia se repite durante años, deja huellas en lugares que nadie se molesta en limpiar. Fue entonces cuando pensé en su familia, en silencios que siempre me parecieron normales, en miradas que nunca cuestioné, en conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a la habitación. El calendario ya no era solo suyo, el talco ya no era solo de él. Empecé a sentir que estaba frente a un secreto compartido, sostenido por más personas de las que yo imaginaba. Y eso dolía de una forma distinta. ¿Cómo se enfrenta una verdad cuando no pertenece a una sola persona, sino a todo un sistema? Recordé una visita antigua a casa de su madre. Un pasillo largo, un olor similar al talco, una habitación que nunca usamos. En ese momento no le di importancia. Ahora, ese recuerdo volvió con una claridad inquietante. Todo empezaba a encajar hacia atrás, no hacia adelante. Comprendí que no estaba descubriendo una traición puntual, sino una herencia de silencios. Y las herencias no se rompen con una sola conversación. Se arrastran, se repiten, se normalizan. Esa noche me senté frente al calendario grande y marqué una fecha muy anterior a nuestra relación. No sabía exactamente por qué, pero sentí que debía hacerlo. El talco apareció una vez más, como confirmación. Y ahora te pregunto, cuando descubres que el secreto que te afecta nació antes de ti, ¿te quedas intentando repararlo o te preguntas si alguna vez fue tu lugar estar ahí? Porque en ese momento entendí que para avanzar necesitaba mirar más atrás todavía. Volví a la casa de su madre con una excusa simple, casi inocente. Dije que quería saludarla, llevarle algo, cumplir con una rutina que siempre había sido cómoda. Nada en su reacción fue extraña, y sin embargo todo lo fue. Al entrar sentí el talco de inmediato, más intenso que en cualquier otro lugar. Ese olor no me sorprendió, me confirmó algo, como si esa casa guardara el origen de todo. Me senté en el mismo sillón de siempre, mirando alrededor con otros ojos, preguntándome cuántas veces estuve ahí sin entender nada. Mientras hablábamos de cosas triviales, mis ojos recorrían el pasillo, las puertas, los cuadros, los muebles. Todo parecía detenido en el tiempo. Le pregunté, sin intención aparente, por ciertas fechas antiguas, por viajes del pasado, por años que yo no había vivido con él. Respondió con frases cortas, cuidadas, demasiado cuidadas. El calendario colgado en la pared marcaba celebraciones familiares, pero había espacios en blanco que no coincidían con lo que contaba. Sentí que esas ausencias hablaban más que cualquier palabra. Me levanté para ir al baño y aproveché el trayecto para observar con más atención. En un estante alto vi una caja cerrada, cubierta de polvo, con una etiqueta vieja. No la toqué. No todavía, pero su sola presencia me inquietó. El talco estaba ahí, impregnado en las cortinas, en la alfombra. Era un olor antiguo, repetido, familiar para ellos. Comprendí que no estaba frente a un secreto improvisado, sino frente a algo que llevaba años siendo guardado, protegido, heredado sin preguntas. Al volver a la sala, noté que ella me observaba de otra manera, no con desconfianza, sino con cautela, como si supiera que yo estaba empezando a ver algo que nunca debí ver. Habló de su hijo, de sacrificios, de decisiones difíciles. No mencionó fechas,
No mencionó nombres, pero cada frase parecía rodear un mismo punto sin tocarlo. ¿Te ha pasado escuchar a alguien hablar durante minutos sin decir lo que realmente importa? Esa omisión constante era, en sí misma, una confesión silenciosa. Antes de irme, miré una vez más el calendario de la pared. Algunas fechas antiguas estaban marcadas con el mismo símbolo que yo había visto en el calendario pequeño. Sentí un nudo en el estómago. No era coincidencia, era continuidad. Esa familia había aprendido a organizar el tiempo alrededor de algo que no se decía. Y yo acababa de entrar en ese sistema sin haber sido invitada. Dime tú, ¿qué haces cuando entiendes que el silencio no es individual, sino colectivo? Salí de esa casa con la certeza de que las piezas siempre estuvieron ahí. Yo simplemente no sabía cómo mirarlas. El talco seguía impregnado en mi ropa, como si quisiera acompañarme de regreso. Y ahora te pregunto, cuando descubres que el secreto está repartido en varias manos, ¿a quién enfrentas primero? Porque mientras caminaba hacia mi auto, entendí que el próximo paso ya no sería observar el pasado. Sería tocarlo directamente. No volví a casa de su madre por casualidad. Volví porque sabía que había algo ahí que todavía no había sido dicho. Esa vez no llevé excusas largas. Dije que necesitaba buscar un documento antiguo, algo relacionado con una fecha que no recordaba bien. Me dejó pasar sin hacer preguntas, pero su cuerpo estaba tenso. El talco seguía impregnando el ambiente, como un olor que se negó a desaparecer con los años. Caminé por el pasillo con pasos lentos, consciente de que estaba a punto de tocar algo que había sido guardado con intención. Me acerqué al estante alto y tomé la caja que había visto la vez anterior. Nadie me detuvo. Ese silencio fue más inquietante que una prohibición. La llevé a la mesa y la abrí con cuidado. Dentro había papeles viejos, fotos dobladas y un pequeño calendario amarillento. Las marcas eran idénticas, el mismo símbolo, la misma inicial. Sentí que el aire se volvía pesado. No estaba descubriendo algo nuevo. Estaba confirmando una continuidad. ¿Te has dado cuenta de que algunos secretos no se esconden, solo se repiten? Pasé las fotos una por una. Rostros jóvenes, escenas familiares, sonrisas que no reconocía del todo. En varias de ellas aparecía él, mucho más joven, siempre en los mismos contextos, siempre en fechas que ahora podía ubicar. No había nada explícito, nada escandaloso. Y aún así, todo era perturbador. Porque esas imágenes no estaban ahí por nostalgia, sino por necesidad. El calendario antiguo estaba marcado con una constancia que no dejaba lugar a dudas. Esa rutina había existido antes de que yo llegara. Escuché pasos detrás de mí. Ella estaba de pie en el marco de la puerta, observándome sin decir nada. No me pidió que dejara la caja. No me preguntó qué buscaba. Solo dijo que algunas historias no se cuentan porque nadie gana con eso. Esa frase cayó como una advertencia tardía. El talco flotaba entre nosotras, denso, casi visible. Entendí que no estaba frente a una omisión inocente, sino frente a una decisión sostenida durante años, y yo acababa de romper ese pacto sin firmarlo. Le pregunté desde cuándo. No quién, no por qué. ¿Desde cuándo? Bajó la mirada antes de responder. Dijo una fecha que coincidía con una de las más antiguas que yo había marcado. Sentí un vértigo seco. Todo encajaba hacia atrás. Ese calendario no era una casualidad, era una herencia. Y las herencias, cuando no se cuestionan, se repiten. Dime tú, ¿cuántas veces aceptamos silencios ajenos sin saber que algún día nos van a alcanzar? Guardé el calendario antiguo en mi bolso junto al pequeño. 2 tiempos, 2 generaciones, una misma lógica. Salí de esa casa sabiendo que ya no había retorno posible. El pasado había respondido, y su respuesta era clara. Ese secreto no empezó conmigo, pero estaba siendo sostenido en el presente. Y ahora te pregunto, cuando confirmas que estás atrapada en una historia que no elegiste, ¿intentas reescribirla o decides salir de ella? Porque mientras cerraba la puerta,
entendí que el siguiente paso iba a doler todavía más. No esperé a llegar a casa para enfrentar lo que había descubierto. Me detuve en el camino, respiré hondo y entendí que ya no podía fingir ignorancia. Llevaba 2 calendarios en el bolso, uno reciente y otro antiguo, unidos por las mismas marcas. El talco seguía impregnado en mi ropa, como una prueba que no podía lavar. Decidí llamar a su madre, no para acusar, sino para preguntar algo simple. Si el silencio había sido una decisión. ¿Alguna vez sentiste que una pregunta corta puede desarmar años de acuerdos tácitos? Cuando atendió, su voz sonó tranquila, demasiado. Le pregunté si sabía que yo había encontrado la caja. No negó. Tampoco se sorprendió. Dijo que esperaba que algún día pasara. Esa respuesta me dejó sin aire. Le pregunté entonces por qué nadie me había dicho nada. Hubo una pausa larga. Luego respondió que no era mi lugar saberlo. Esa frase se me clavó como un juicio. No era olvido, no era descuido. Era una frontera deliberada. Y yo había vivido años del lado equivocado sin saberlo. Intentó justificarse hablando de protección, de estabilidad, de evitar daños innecesarios. Mencionó la palabra familia varias veces, como si eso explicara todo. Yo miraba el calendario grande en la pared, recordando cuántas fechas habían sido sacrificadas en nombre de esa idea. Le dije que el silencio también daña, que excluir no es cuidar. Su respiración se volvió pesada. Por primera vez percibí algo distinto en su voz. Culpa. No tristeza. Culpa por haber sostenido algo que sabía injusto. Le pregunté si él sabía que yo estaba al margen. Respondió que sí. Que todos lo sabían. Que era más fácil así. Sentí una mezcla de rabia y claridad. No había un villano único. Había una estructura cómoda que funcionaba mientras yo no preguntara. El talco dejó de ser solo un olor. Se convirtió en el símbolo de una lealtad mal entendida. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces la palabra familia se usa para justificar silencios que nadie quiere cargar? Le dije que no iba a guardar ese secreto. No como amenaza, sino como límite. Se tensó. Dijo que hablar podía destruir cosas que no se arreglan después. Le respondí que ya estaban destruidas, solo que yo era la última en enterarme. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Ese silencio no pedía tiempo, pedía obediencia. Y por primera vez entendí que mi lugar en esa historia siempre había sido el de callar para que otros se sintieran a salvo. Colgué sin despedirme. Me quedé mirando los calendarios sobre la mesa, entendiendo que el conflicto ya no era solo con él, sino con todo un sistema que había elegido el silencio como norma. Y ahora te pregunto directamente, cuando descubres que el engaño fue una decisión colectiva, ¿a quién enfrentas primero? ¿A la persona que amas o a la estructura que la sostiene? Porque mientras guardaba los calendarios, supe que la próxima conversación iba a romper algo que nunca volvería a encajar igual. Cuando llegó esa noche, no le pregunté cómo estuvo su día. No preparé la escena ni levanté la voz. Simplemente puse los 2 calendarios sobre la mesa, uno junto al otro, como si fueran la misma historia contada en 2 tiempos distintos. El talco flotaba en el aire, persistente, como un testigo incómodo. Le dije que había hablado con su madre. No entré en detalles. Bastó ver su reacción. Sus hombros se tensaron. Su mirada se apagó. ¿Alguna vez viste a alguien entender que ya no puede controlar lo que viene? Intentó hablar primero. Dijo que no era tan simple, que había cosas que no se eligen. Lo interrumpí. Le pregunté si sabía que yo había vivido años fuera de una verdad que todos compartían. No respondió de inmediato. Miró los calendarios, pasó la mano por la cara, respiró hondo, dijo que sí. Esa sola palabra cambió todo. Porque ya no estábamos hablando de omisiones, sino de decisiones. El talco se hizo más fuerte, casi insoportable. Y yo entendí que el amor no siempre protege, a veces encubre. Le pedí que me explicara por qué confió en todos menos en mí. Esa pregunta quedó suspendida en el aire. Caminó por la sala sin mirarme,
como buscando una respuesta que no existía. Dijo que tenía miedo de perderme. Lo miré con una calma que no sentía. Le dije que el miedo no justifica la exclusión, que amar también es arriesgarse a decir la verdad. El calendario grande marcaba fechas que ya no podían borrarse. ¿Te has preguntado alguna vez qué precio estás pagando por amar sin saberlo todo? Por primera vez, dejó de defenderse. Se sentó frente a mí y bajó la cabeza. Habló de herencias, de lealtades, de repetir historias que no eligió. Yo escuchaba, pero ya no buscaba comprenderlo. Buscaba entenderme a mí. El talco dejó de ser un rastro ajeno y se volvió una señal interna. Algo en mí ya no estaba dispuesto a ceder. Porque comprender el origen de una mentira no la convierte en verdad. Le dije que el problema no era el pasado, sino el presente. Que había elegido sostener ese sistema incluso cuando yo ya estaba ahí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me conmovieron. No porque no doliera, sino porque algo se había desplazado. La confianza no se rompe de golpe, se erosiona, y cuando se va, no siempre vuelve. Dime tú, ¿qué haces cuando entiendes que el amor que sientes ya no coincide con el lugar que ocupas? La conversación terminó sin gritos, sin promesas, solo con una certeza incómoda entre nosotros. Me levanté de la mesa y guardé los calendarios en el bolso, no como pruebas, sino como recordatorios de quién había sido excluida. Y ahora te pregunto directamente, cuando el amor deja de ser un refugio y se convierte en un lugar de silencio, ¿te quedas esperando que cambie o empiezas a pensar en irte? Porque mientras apagaba la luz, supe que la próxima decisión ya no tendría que ver con él, sino conmigo. No tomé la decisión de alejarme de golpe. No empaqué una maleta ni hice anuncios dramáticos. Empecé por algo más pequeño y más difícil, dejar de explicarme. Dejé de justificar silencios ajenos, de acomodar verdades incompletas para que dolieran menos. El talco seguía apareciendo, pero ya no me descolocaba. Ahora lo reconocía como una señal de alerta, no como una amenaza. Miré el calendario grande y pensé en cuántas fechas había vivido sin saber. ¿Alguna vez sentiste que seguir cerca te hacía desaparecer un poco más? Empecé a cambiar mis propios horarios, no para vigilarlo, sino para recuperar espacios. Salía antes, volvía más tarde. Me quedaba en lugares donde podía respirar sin estar atenta a nadie. Él notó el cambio, pero no preguntó. Ese silencio nuevo era distinto al anterior. Ya no era control, era desconcierto. El calendario pequeño seguía en mi bolso, como un peso leve pero constante. Me di cuenta de que no necesitaba confrontar cada cosa para tomar distancia. A veces, alejarse empieza cuando dejas de pedir permiso. Una noche dormí en el sofá por decisión propia. No fue castigo ni protesta. Fue necesidad. Necesitaba espacio físico para ordenar lo emocional. El talco estaba en el aire, pero ya no me activaba el miedo, sino la certeza de que algo no me pertenecía. Escuché sus pasos dudando, su respiración detenida al verme ahí. No dijo nada. Yo tampoco. Ese silencio fue distinto a todos los anteriores. ¿Te ha pasado sentir que el silencio, por primera vez, te protege en lugar de lastimarte? Al día siguiente marqué una fecha en el calendario grande. No era una ausencia, no era un viaje. Era un recordatorio para mí. Un día para decidir sin presión. No se lo dije a nadie. Esa marca no era parte de su sistema, era parte del mío. El talco apareció apenas como un eco. Entendí que estaba empezando a construir un tiempo propio, uno que no giraba alrededor de secretos ajenos, y eso, aunque daba miedo, también daba una calma que hacía tiempo no sentía. Empecé a pensar en posibilidades que antes evitaba. No planes definitivos, solo opciones. Un lugar donde quedarme unos días. Una conversación pendiente conmigo misma. Me sorprendí imaginando una vida donde no tenía que interpretar gestos ni descifrar calendarios ocultos. Esa imaginación no era huida, era ensayo. Dime tú, ¿cuándo fue la última vez que pensaste en tu bienestar sin medir el impacto en los demás?
Esa pregunta empezó a acompañarme como una brújula silenciosa. No me fui todavía, pero algo ya se había movido. La distancia había dejado de ser una amenaza y se había convertido en un recurso. Guardé el calendario pequeño en un cajón, no porque dejara de importar, sino porque ya no necesitaba mirarlo todos los días. Y ahora te pregunto directamente, cuando empiezas a construir espacio para ti, ¿estás huyendo o estás empezando a volver a casa? Porque mientras apagaba la luz esa noche, supe que la próxima decisión ya no sería reactiva, sería consciente. No pasó mucho tiempo hasta que notó mi distancia. No porque yo dijera algo, sino porque dejé de reaccionar. Ya no preguntaba, no insistía, no intentaba llenar los vacíos. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me observó más de lo habitual. El talco flotaba en el aire, leve, casi imperceptible. Me preguntó si me pasaba algo. Respondí que no. Y fue ahí cuando entendí que mi calma lo inquietaba más que cualquier reclamo. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas solo se sienten seguras cuando tú estás confundida? Empezó a buscar contacto de maneras nuevas. Comentarios innecesarios, preguntas sin importancia, intentos torpes de cercanía. No eran gestos de reparación, eran movimientos de control. El calendario grande seguía en la pared, pero ahora él lo miraba con atención, como si intentara anticiparse a mis decisiones. Yo seguía marcando mis propios tiempos en silencio. Cada intento suyo por volver a la normalidad dejaba en evidencia algo que antes no veía con claridad. Necesitaba mi silencio para sostener su equilibrio. Una tarde llegó antes de lo habitual. Traía el abrigo en la mano, y el talco lo acompañaba como siempre. Me preguntó si pensaba irme. No lo dijo como reproche, sino como temor. No respondí de inmediato. Me limité a mirarlo, midiendo el peso de esa pregunta. Porque no era una preocupación por mí. Era una inquietud por lo que perdería si yo tomaba distancia real. Dime tú, ¿cuántas veces alguien confunde amor con miedo a perder control? Empezó a hablar de cambios, de empezar de nuevo, de dejar atrás lo que nos había dañado. Pero no habló de verdad. No mencionó el sistema, ni los silencios compartidos, ni las decisiones que me excluyeron. Sus palabras eran amplias, cuidadosas, diseñadas para cerrar sin abrir nada más. El calendario pequeño seguía guardado, pero no olvidado. Yo escuchaba sin interrumpir, sabiendo que cada frase suya confirmaba lo que yo ya intuía. Quería resolver la incomodidad, no reparar el daño. Le dije que necesitaba espacio. No tiempo indefinido, no amenazas, espacio. La palabra lo descolocó. Me preguntó cuánto, para qué, con quién. No respondí, porque ese espacio no era negociable. El talco dejó de ser un rastro externo y se convirtió en una señal interna clara. Cada vez que intentaba retenerme sin ofrecer verdad, algo en mí se cerraba más. ¿Te ha pasado sentir que cuanto más te piden quedarte, más evidente se vuelve que no es ahí? Esa noche se durmió antes que yo. O fingió hacerlo. Me quedé mirando el techo, entendiendo que mi distancia había tocado un punto sensible. No porque me amara más, sino porque el silencio ya no le servía como antes. Y ahora te pregunto directamente, cuando alguien empieza a cambiar solo después de sentir que puede perderte, ¿eso es amor o es miedo? Porque mientras respiraba en la oscuridad, supe que el próximo paso iba a ser el más difícil. Decidir cuánto espacio necesitaba para no volver a perderme a mí misma. No fue una huida ni una amenaza, fue una decisión práctica. Preparé una mochila pequeña con lo indispensable, como quien sale por unos días sin saber exactamente cuántos. No le di explicaciones largas. Le dije que necesitaba espacio para pensar y que iba a quedarme en otro lugar. El talco estaba en el aire, pero ya no me detenía. Miré el calendario grande una última vez antes de salir. Esa fecha no estaba marcada por él, estaba marcada por mí. ¿Alguna vez sentiste que cruzar una puerta era más un acto interno que físico? Cuando cerré la puerta detrás de mí, sentí una mezcla extraña de culpa y alivio. La calle parecía distinta,
como si el mundo siguiera funcionando sin enterarse de lo que yo estaba atravesando. Caminé unos metros antes de respirar profundo. No había un plan definitivo, solo una necesidad clara de silencio propio. El calendario pequeño seguía en mi bolso, pero no como una prueba, sino como un recuerdo de todo lo que había tolerado. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba reaccionando, estaba eligiendo. Me quedé en un lugar sencillo, sin historia compartida. Al entrar, noté algo inmediato. No había olor a talco. Ese detalle, tan pequeño, me golpeó más de lo que esperaba. Me senté en la cama y sentí que el cuerpo se aflojaba lentamente. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no estaba en estado de alerta constante. ¿Te ha pasado sentir descanso no por estar bien, sino por dejar de estar mal? Esa noche dormí sin sobresaltos por primera vez en semanas. Al despertar, miré el celular y vi varios mensajes suyos. No los abrí de inmediato. Preparé café, abrí la ventana, dejé entrar el aire. El tiempo parecía moverse a otro ritmo. Pensé en cuántas mañanas había comenzado mirando calendarios que no me incluían. Ahora, el día era mío. Ese pensamiento no era eufórico, era sereno. Y esa serenidad me asustó un poco, porque entendí que estaba aprendiendo a estar bien sin él cerca. Más tarde abrí uno de sus mensajes. No había reproches, solo preguntas. ¿Dónde estaba? ¿Cuándo volvería? ¿Si podíamos hablar? No respondí de inmediato, no por castigo, sino porque necesitaba escucharme primero. El calendario pequeño seguía guardado, pero ya no lo consultaba. Había dejado de ser una guía. Dime tú, ¿cuántas veces respondiste rápido por miedo a incomodar, incluso cuando no estabas lista para hablar? Yo ya no quería hacerlo así. Esa noche, antes de dormir, marqué una fecha nueva en el calendario del celular. No era un regreso, ni una despedida. Era una revisión, un momento para decidir con claridad. El talco ya no estaba. Y en esa ausencia entendí algo fundamental. La distancia no me estaba alejando de mi vida. Me estaba devolviendo a ella. Ahora te pregunto directamente. Cuando te alejas y sientes alivio antes que culpa, ¿qué te está diciendo eso sobre el lugar del que saliste? Porque yo estaba empezando a escuchar esa respuesta. Los primeros días lejos de casa fueron extraños, pero reveladores. No había olor a talco. No había fechas marcadas por otros. No había silencios ajenos que interpretar. El cuerpo empezó a relajarse antes que la mente. Me sorprendí despertando sin ansiedad, sin la necesidad de revisar el teléfono de inmediato. Esa calma no era felicidad, era claridad. Y la claridad, cuando llega, incomoda. ¿Alguna vez te sentiste más tú misma justo cuando te alejaste de alguien que decías amar? Esa pregunta empezó a rondarme con insistencia. Desde la distancia, empecé a recordar escenas que antes había normalizado. Conversaciones cortadas, planes cancelados, decisiones tomadas sin consultarme. Todo adquiría otro sentido. No porque hubiera cambiado el pasado, sino porque yo ya no estaba dentro del sistema que lo justificaba. El calendario pequeño seguía guardado, pero ya no me producía urgencia mirarlo. Había dejado de ser una herramienta de vigilancia. Ahora era solo un objeto. Y cuando algo pierde poder simbólico, es porque tú lo recuperaste. Una tarde revisé mensajes antiguos, no para buscar pruebas, sino para entender patrones. Vi cómo muchas de mis respuestas habían sido conciliadoras, incluso cuando algo me dolía. No era debilidad, era supervivencia emocional. Había aprendido a ceder para no romper, pero romperme a mí misma también tuvo un costo. El talco, ausente, parecía confirmar esa lectura. ¿Cuántas veces adaptaste tu voz para que el otro no se incomodara? Desde lejos, esa pregunta ya no era acusatoria, era liberadora. Él seguía escribiendo. Sus mensajes se volvieron más largos, más emotivos. Hablaba de amor, de arrepentimiento, de empezar de nuevo, pero evitaba un punto central, la verdad completa. No mencionaba el sistema, ni los silencios compartidos, ni las decisiones que me excluyeron.
Desde la distancia, esa omisión se volvió evidente, porque cuando estás dentro, negocias, cuando estás fuera, ves, y yo estaba empezando a ver con una nitidez que antes no tenía. Un día me di cuenta de que ya no pensaba en cuándo volver, sino en si quería hacerlo. Ese cambio fue sutil, pero definitivo. No era rabia, ni venganza, ni orgullo. Era una pregunta honesta que antes no me permitía formular. El calendario grande, colgado en casa, había perdido sentido para mí. Mi tiempo ya no estaba organizado alrededor de ausencias ajenas. Dime tú, ¿qué pasa cuando dejas de preguntarte cuándo volver y empiezas a preguntarte si volver? Esa noche escribí algo en una libreta nueva. No era una decisión final, era un límite. Escribí lo que ya no estaba dispuesta a aceptar. Al cerrar la libreta, sentí una mezcla de miedo y alivio, porque nombrar un límite es admitir que algo puede terminar. Y ahora te pregunto directamente, cuando la distancia te da más claridad que la cercanía, ¿qué te está mostrando eso sobre la relación que dejaste atrás? Porque mientras apagaba la luz, supe que la próxima conversación iba a ser decisiva. Sabía que esa conversación iba a ocurrir desde el momento en que dejé de sentir urgencia por responderle. Cuando alguien deja de apurarte por volver, lo que aparece es la verdad. Acordamos vernos en un lugar neutral, sin testigos emocionales, sin la casa cargada de recuerdos. Al llegar, noté algo de inmediato. No había olor a talco. Ese detalle mínimo me dio una calma inesperada. Era la primera vez que hablábamos fuera del territorio donde el secreto había vivido tanto tiempo. ¿Te has dado cuenta de cómo el espacio cambia la forma en que se dicen las cosas? Se sentó frente a mí con una expresión que ya no intentaba controlar. No había defensa ni seguridad, solo cansancio. Empezó hablando de lo mucho que me extrañaba, de lo vacío que se sentía todo sin mí. Lo escuché sin interrumpir. Antes, esas palabras me habrían ablandado. Ahora solo las recibía. El calendario pequeño estaba en mi bolso, pero no sentí necesidad de tocarlo. Ya no necesitaba pruebas externas. La conversación no iba a girar en torno a fechas, sino a elecciones. Le pedí que hablara de lo que nunca había querido nombrar. No del pasado en general, sino del sistema que lo sostuvo. Guardó silencio unos segundos. Luego dijo que no sabía por dónde empezar. Esa frase, tan simple, me confirmó algo importante. Nunca había pensado en contarme todo, solo en administrar lo que yo podía saber. El talco, ausente, parecía subrayar esa claridad. ¿Te ha pasado darte cuenta de que alguien no te mintió por falta de palabras, sino por falta de intención? Habló de lealtades, de miedo a romper equilibrios familiares, de repetir modelos sin cuestionarlos. Lo escuché con atención, pero sin justificarlo. Le dije que entender no es lo mismo que aceptar, que yo no podía reconstruir una relación donde la verdad siempre llegaba tarde. Esa frase lo golpeó más que cualquier reproche, porque no era un ataque, era un límite. Y los límites no se negocian, se respetan o se pierden. El silencio que siguió fue más honesto que todo lo anterior. Intentó saber qué necesitaba para volver. La pregunta me sorprendió por su simpleza. Le respondí que ya no se trataba de condiciones, sino de confianza. Y la confianza no se promete, se demuestra con coherencia en el tiempo. Miré el reloj, no el calendario. Ese gesto fue simbólico incluso para mí. Ya no estaba organizando mi vida alrededor de ausencias ni explicaciones incompletas. Dime tú, ¿qué responderías si alguien te pide volver a un lugar donde ya aprendiste a respirar sin miedo? Nos despedimos sin una resolución clara. No hubo acuerdos ni rupturas definitivas, solo una verdad instalada entre nosotros. Me levanté de la mesa sabiendo que había dicho todo lo que necesitaba decir. Y ahora te pregunto directamente, cuando una conversación no arregla nada pero aclara todo, ¿qué haces con esa claridad? Porque mientras caminaba de regreso, entendí que el siguiente paso ya no dependía de palabras, sino de la decisión que yo estaba lista para tomar.
La decisión no llegó como un golpe, sino como una calma firme. No hubo llanto, ni escenas, ni dramatismo. Llegó una mañana cualquiera, mientras tomaba café mirando por la ventana, sin pensar en fechas ni en horarios. El talco ya no estaba en ningún recuerdo inmediato. Ese detalle, tan pequeño, me confirmó que algo había terminado por dentro. No la relación todavía, sino la versión de mí que se adaptaba para sostenerla. ¿Te has dado cuenta de que algunas decisiones se toman en silencio mucho antes de decirse en voz alta? Me di cuenta de que ya no necesitaba pruebas ni explicaciones adicionales. Todo lo que necesitaba saber estaba en cómo me sentía ahora, completa sin vigilar, tranquila sin interpretar, presente sin justificar. El calendario pequeño seguía guardado, pero ya no representaba nada. Era solo un objeto de otra etapa. Comprendí que insistir en entenderlo todo habría sido una forma de seguir atada, y yo ya no estaba ahí. Dime tú, ¿cuántas veces confundiste cerrar un ciclo con entender cada detalle de lo que pasó? Pensé en él sin rabia, sin resentimiento. Pensé en nosotros como una historia que cumplió su función hasta donde pudo. Eso no la hacía falsa, pero sí limitada. Entendí que el problema nunca fue solo el secreto, sino el lugar que yo ocupé dentro de él. Un lugar secundario, condicionado, negociable. Y yo ya no podía habitar ningún espacio que exigiera silencio para sostenerse. Esa certeza no dolía. Al contrario, me ordenaba por dentro como hacía tiempo no sentía. Tomé el celular y escribí un mensaje que no envié de inmediato. No era una despedida ni un ultimátum. Era una afirmación. Escribí que había tomado una decisión pensando en mí, no en el miedo, no en la culpa, no en la esperanza de que algo cambiara. Guardé el mensaje y salí a caminar. Necesitaba sentir el cuerpo en movimiento antes de cerrar con palabras, porque algunas decisiones se confirman caminando, no hablando. ¿Alguna vez sentiste que tu cuerpo ya sabía lo que tu mente apenas empezaba a aceptar? Mientras caminaba, pensé en todo lo que había tolerado creyendo que era amor, en las veces que me acomodé para no incomodar, en las fechas que acepté sin entender. Todo eso ya no me pesaba, pero sí me enseñaba. No como reproche, sino como aprendizaje. Comprendí que amar no puede implicar desaparecer, y que quedarse donde no hay verdad no es lealtad, es abandono propio. Esa idea se asentó sin ruido, como una verdad que no necesita defensa. Esa noche volví al lugar donde me estaba quedando y encendí la luz con una serenidad nueva. Miré el celular, releí el mensaje y supe que al enviarlo no estaba rompiendo nada. Estaba cerrando algo que ya había terminado por dentro. Y ahora te pregunto directamente, cuando una decisión deja de doler, ¿es porque perdiste algo o porque finalmente te elegiste? Porque mientras apoyaba el teléfono sobre la mesa, entendí que el siguiente paso no era una reacción, era una elección definitiva. Envié el mensaje sin temblar, no porque no importara, sino porque ya lo había dicho muchas veces en silencio. Le escribí que había tomado una decisión pensando en mi bienestar, que necesitaba cerrar una etapa que me había exigido callar demasiado. No usé reproches ni explicaciones largas. No mencioné el pasado ni pedí respuestas finales. Solo nombré lo que era cierto ahora. Al apoyar el teléfono, sentí una tranquilidad firme. ¿Te ha pasado sentir alivio justo después de decir algo que venías postergando por miedo? Su respuesta no llegó de inmediato. Pasaron horas. Cuando finalmente escribió, sus palabras eran largas, cuidadosas, cargadas de emoción. Habló de amor, de arrepentimiento, de querer hacerlo diferente. Lo leí sin apuro. Antes, ese mensaje me habría desarmado. Ahora solo lo comprendía. No dudaba de su dolor, pero tampoco dudaba del mío. El secreto que había sostenido tanto tiempo ya no tenía poder sobre mí, y esa diferencia lo cambiaba todo. Quedamos en vernos una última vez para hablar con calma. No por necesidad, sino por respeto. Al sentarnos frente a frente, noté algo distinto. Ya no había tensión. No había talco, no había fechas, no había objetos cargados.
Solo 2 personas aceptando que algo había terminado. Me dijo que nunca pensó que yo llegaría tan lejos. Esa frase, sin querer, reveló todo, porque yo no había ido lejos. Solo había vuelto a mí. Le expliqué que no me iba por enojo, sino por coherencia, que no podía construir nada sobre silencios heredados. Escuchó sin interrumpir. Asintió más de una vez. No intentó convencerme. En ese gesto vi algo parecido al respeto, tal vez tardío, pero real. Comprendí que algunas personas solo entienden el límite cuando ya no pueden cruzarlo, y que no todas las despedidas necesitan ser trágicas para ser definitivas. Al despedirnos, no hubo promesas de volver ni frases dramáticas. Hubo un abrazo breve, sincero. Caminé unos pasos y sentí algo inesperado. Gratitud, no por el dolor, sino por la claridad que había nacido de él. El calendario ya no organizaba mi vida. El talco ya no marcaba mis recuerdos. Todo eso había quedado atrás. Dime tú, ¿cuántas veces confundiste cerrar un ciclo con perder algo, cuando en realidad estabas recuperándote? Esa noche dormí profundamente. No por cansancio, sino por descanso emocional. Sabía que había dicho todo lo necesario. Y ahora te pregunto directamente. Cuando eliges irte sin odio y sin culpa, ¿qué espacio nuevo se abre en tu vida? Porque mientras apagaba la luz, entendí que el final no siempre es un punto. A veces es una puerta abierta hacia algo que todavía no conoces. Hay historias que no terminan cuando se toma una decisión, sino cuando se la mira con distancia. Durante días pensé en todo lo vivido, no para revivirlo, sino para entender qué había cambiado en mí. Ya no había objetos simbólicos, ni olores, ni fechas que me marcaran el ritmo. Solo quedaba una pregunta abierta. ¿Qué hacer con lo que ahora sabía? Porque entender una verdad no siempre te dice qué camino elegir. ¿Alguna vez sentiste que la claridad no te empuja, sino que te deja frente a 2 puertas igualmente posibles? En un escenario, decidí no volver. Elegí empezar de nuevo en otro lugar, con otros tiempos, sin arrastrar historias que no me pertenecían. No fue una huida, fue una afirmación. Aprendí a vivir sin justificar silencios, sin adaptarme para encajar. Con el tiempo, el recuerdo dejó de doler y se volvió parte de mi historia, no de mi presente. Nunca más hablamos, y aunque a veces pensé en lo que pudo haber sido, supe que quedarme habría significado volver a callar. Ese fue mi cierre. Desde lejos, entendí que no todas las historias se reparan. Algunas solo se honran al dejarlas ir. Construí una vida distinta, más simple, más honesta, no perfecta, pero mía. Y cada vez que pensé en aquel secreto, lo hice sin rabia, porque ya no tenía poder sobre mí. ¿Te parece egoísta elegirte cuando amar implica desaparecer? Para mí, fue la única forma de no volver a perderme. En el otro escenario, decidí volver, no por costumbre ni por miedo, sino porque vi un cambio sostenido en el tiempo. Elegí quedarme con condiciones claras, con conversaciones incómodas, con una verdad que ya no se negociaba. Nada volvió a ser como antes. Y eso fue lo más honesto. Construimos algo distinto, más frágil, pero también más real. No fue fácil, pero esta vez yo estaba dentro de todas las decisiones. Aprendí que perdonar no es olvidar, sino recordar sin permitir que duela igual, que quedarse también puede ser un acto de valentía cuando no implica renunciar a ti. Acepté que algunas historias se heredan, pero no todas deben repetirse. ¿Tú habrías podido reconstruir algo sabiendo todo lo que sabes ahora? Yo no lo hice por él. Lo hice porque esta vez, elegir quedarme no significaba callar. Ahora la historia queda en tus manos. ¿Cuál crees que fue el final real? ¿El que se fue para empezar de nuevo o el que volvió para construir desde la verdad? Escribe en los comentarios Final 1 o Final 2. Y dime algo más importante todavía. Si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho tú? Porque a veces, las historias no se cuentan para dar respuestas,
sino para que otros se animen a hacerse las preguntas correctas. Antes de ir, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Y dime en los comentarios qué sentiste con esta historia, desde qué ciudad y país me estás escuchando, y cuál de los finales crees que fue el real. Tengo mucha curiosidad de leerte.